y detuvieron a 8 policías municipales y servidoras públicos de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 8 detenidos policías y funcionarios municipales, no por corrupción común, no por omisión, sino por traición, por entregar el corazón de la seguridad pública al crimen organizado. Miércoles 13 de agosto de 2025. Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, despertó sin saber que en cuestión de minutos su calma aparente se quebraría para siempre. A las 8:15 de la mañana, cuando el sol ya iluminaba las calles polvorientas y los niños cruzaban con mochilas rumbo a la escuela, un murmullo extraño empezó a recorrer el aire. No era el ruido habitual de motos ni el pregón de los vendedores de pan. Era el zumbido grave de motores pesados, sincronizados, acercándose desde diferentes accesos al municipio. Desde la avenida principal, un convoy de vehículos blindados avanzaba con precisión milimétrica. No llevaban sirenas encendidas, pero sus luces estroboscópicas destellaban como señales de advertencia. En la parte trasera de las camionetas, hombres con chalecos tácticos, cascos y fusiles observaban con frialdad cada esquina. Eran más de 600 elementos. Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército, Marina, agentes de la Fiscalía, todos juntos, como un enjambre silencioso y perfectamente coordinado. En menos de 10 minutos, los accesos a Pinotepa estaban controlados. Las salidas hacia Jamiltepec, el camino costero, las brechas hacia comunidades vecinas, todas bloqueadas. Nadie entraba, nadie salía. El operativo llevaba un nombre en clave que, hasta ese momento, solo existía en documentos reservados. Operación Sable. Su objetivo no era detener a un grupo armado en las calles, sino tomar el control desde dentro de una de las instalaciones más sensibles del municipio, el C2, el Centro de Videovigilancia y Monitoreo de Seguridad Pública. Lo que se había descubierto semanas antes no era un simple error administrativo ni un caso aislado de negligencia. Se trataba de una filtración directa al crimen organizado desde el corazón del sistema de seguridad. En otras palabras, las cámaras que debían vigilar a delincuentes habían estado vigilando, en tiempo real, a los propios operativos policiales para alertarles a ellos, no al Estado. La alerta surgió de manera casi accidental. Un técnico en Oaxaca capital, encargado de dar mantenimiento remoto a los servidores del sistema estatal, detectó que el C2 de Pinotepa tenía 5 sesiones simultáneas abiertas desde dispositivos distintos, algo imposible bajo protocolo. Legalmente, solo debía existir una conexión principal. Alguien había creado cuentas espejo, accesos clandestinos que replicaban las imágenes de las cámaras en tiempo real hacia usuarios no autorizados. Este hallazgo encendió todas las alarmas. Primero se pensó en un hackeo externo, pero pronto los registros revelaron algo peor. Los accesos provenían desde dentro del propio edificio del C2. En otras palabras, los operadores que debían proteger la información estaban facilitándola. Y no se trataba de cualquier fuga. Los videos mostraban patrullas en ruta, rondines nocturnos, movimientos de unidades estatales, todo enviado a números con clave foránea, ubicados en zonas dominadas por un cártel específico. La decisión se tomó en la capital del estado. Había que intervenir de manera fulminante, sin advertencias, sin margen para que los involucrados borraran evidencias. Así nació la fase inicial de la Operación Sable. En el centro de Pinotepa, mientras los comercios abrían sus cortinas metálicas, los elementos de élite comenzaron a desplegarse. Un grupo avanzó hacia el C2 por la puerta trasera. Otro bloqueó la comandancia municipal. Desde fuera, todo parecía una inspección rutinaria, pero adentro, los pasos eran calculados. No hubo gritos ni disparos, solo órdenes cortas y directas. Apaguen monitores, aléjense de las consolas, quedan bajo arresto. Entre los primeros en ser detenidos estaban 2 operadores del C2. Uno de ellos, al ver entrar a los agentes encapuchados, intentó cerrar programas y borrar registros desde su teclado. No tuvo tiempo. Fue inmovilizado con las manos aún sobre el mouse. En paralelo, 4 policías municipales eran interceptados al salir del cambio de turno, todos armados, 2 sin licencias vigentes. En sus teléfonos, mensajes recientes con contactos de la región de Guerrero, frases en clave pero con significados obvios, avisos de patrullaje, cambios de ruta, confirmaciones de depósitos. Mientras se aseguraba el edificio, un equipo de peritos comenzó a revisar las terminales del C2. Lo que encontraron fue una mezcla de tecnología y traición.
discos duros con grabaciones duplicadas, un USB conectado de forma permanente en la consola principal y un mapa físico del municipio con zonas marcadas en colores. Algunos puntos estaban señalados como ciegos, otros como seguros. Entre ellos sorprendió la inclusión de una escuela primaria y un par de bodegas cerca del puerto. En ese instante quedó claro que el problema iba mucho más allá de Pinotepa. Lo que parecía un caso de corrupción local era en realidad una red operativa diseñada para servir al crimen organizado desde las entrañas del sistema de seguridad pública. Y las evidencias apuntaban a que esta estructura tenía ramificaciones en otros municipios. Pero para la gente de Pinotepa lo que importaba en ese momento no eran los alcances nacionales de la investigación. Era la imagen inmediata. Vecinos, conocidos, hasta familiares siendo sacados esposados por fuerzas federales. Rostros que hasta ayer representaban autoridad, ahora señalados como traidores. Algunos comerciantes miraban desde las puertas de sus negocios, otros cerraban de inmediato. El silencio comenzó a extenderse como una sombra. Y aunque la Operación Sable apenas comenzaba, lo que se revelaría en las siguientes horas superaría cualquier expectativa y cualquier miedo que el municipio hubiera sentido antes. Para entender lo que ocurrió ese 13 de agosto, hay que retroceder unas semanas, cuando un detalle mínimo, casi invisible, encendió la alerta que terminaría desencadenando la Operación Sable. No fue un tiroteo, ni un levantón, ni una denuncia ciudadana lo que destapó la podredumbre. Fue una anomalía en un registro digital. A mediados de julio, en una oficina de Oaxaca capital, un técnico de soporte del Sistema Estatal de Videovigilancia revisaba, como cada mañana, los reportes de actividad de los centros C2 distribuidos por el Estado. Entre decenas de líneas de código y registros, algo llamó su atención. El sistema de Pinotepa mostraba 5 sesiones activas desde diferentes dispositivos, cuando la normativa permite únicamente una conexión simultánea. El hallazgo, en principio, no parecía un crimen. Podía tratarse de un error del software, pero el técnico decidió profundizar. Al cruzar datos, notó que esas conexiones provenían de equipos no registrados oficialmente y que, en algunos casos, las direcciones IP correspondían a ubicaciones fuera de Oaxaca. Peor aún, ninguna de esas conexiones estaba en la bitácora de acceso autorizada. El reporte se envió al área de ciberseguridad estatal y ahí la preocupación escaló. El fenómeno no era un simple fallo. Alguien había creado accesos paralelos para mirar en tiempo real todo lo que las cámaras del municipio captaban. Y esos alguien no eran hackers externos. El origen estaba en el propio C2. La investigación comenzó de forma silenciosa. Se monitorearon las cuentas espejo durante días, sin interrumpirlas, para rastrear patrones y destinos de la información. Así, se detectó que cada vez que la Policía Estatal organizaba un operativo o la Guardia Nacional movía unidades hacia Pinotepa, minutos después esas mismas rutas quedaban descubiertas o sin presencia policial. ¿Coincidencia o filtración directa? Uno de los indicios más contundentes llegó por accidente. Una fotografía, tomada en un café del centro, mostraba a un operador del C2 conversando con un hombre desconocido, mientras en la mesa se veía claramente una captura de pantalla de una cámara de vigilancia. La imagen fue borrada de la base de datos municipal horas después, pero no antes de quedar guardada en el respaldo automático de los servidores. Al identificar al sujeto de la foto, se descubrió que tenía antecedentes por portación de arma y vínculos con un grupo criminal activo en la región costera de Guerrero. La lista de sospechosos creció rápido. 2 operadores del C2, 4 policías municipales y un funcionario administrativo del área de seguridad. Todos con relaciones familiares entre sí, todos con permisos y turnos modificados en los últimos meses. El rompecabezas comenzaba a tomar forma. No era un infiltrado aislado, era una célula interna perfectamente coordinada.
Los investigadores también revisaron el flujo de llamadas telefónicas de las patrullas municipales. Encontraron coincidencias inquietantes. Minutos antes de que una unidad abandonara su ruta, salían llamadas a números de Guerrero. Poco después, se detectaban movimientos sospechosos en zonas sin cobertura policial. Las piezas encajaban con una precisión incómoda. Mientras la fiscalía reunía pruebas, otro hallazgo reforzó la hipótesis. Una hoja impresa, hallada en la mariconera de un oficial municipal, marcaba con resaltador las calles fuera de servicio por supuestos mantenimientos de cámara. En la práctica, todas estas cámaras funcionaban perfectamente. Eran puntos ciegos ficticios, creados para abrir ventanas de impunidad. La confirmación final llegó desde el área de inteligencia financiera. Durante 2 meses se siguió el rastro de depósitos a cuentas ligadas a los sospechosos. Los montos eran variables, de 5,000 a 15,000 pesos, y coincidían con cambios en los horarios de patrullaje. Algunos pagos eran electrónicos, otros en efectivo, entregados por familiares que viajaban desde Chilpancingo. El patrón era claro. Cada vez que el mapa de vigilancia se modificaba, llegaba el pago. Con toda esta información, la decisión fue inevitable. El operativo debía ser rápido y quirúrgico. No podía filtrarse ni una palabra. Si los implicados sospechaban algo, podían borrar registros, desconectar equipos o incluso fugarse con evidencias clave. En la planeación se definieron 2 objetivos principales. Primero, neutralizar el C2, asegurando todos los discos duros, USB y cualquier dispositivo que pudiera contener información filtrada. Segundo, detener simultáneamente a todos los involucrados para evitar que se alertaran entre sí. La operación se preparó en menos de una semana. Participarían fuerzas estatales y federales con refuerzos de la Marina y el Ejército. El despliegue debía ser total, controlando entradas, salidas y puntos estratégicos del municipio. El día y la hora exactos se guardaron bajo extremo secreto. Para la mayoría de los habitantes de Pinotepa, todo seguía igual. El calor intenso, el ir y venir de los triciclos, el bullicio del mercado. Nadie imaginaba que, tras las paredes del C2, el enemigo ya no estaba afuera, sino adentro, observando y controlando. La madrugada del 13 de agosto, las unidades tácticas comenzaron a moverse desde diferentes puntos de la región. Para cuando el sol apenas tocaba las azoteas, el cerco sobre Pinotepa ya estaba cerrado. Faltaban minutos para que la vida cotidiana del municipio diera un giro que, aún hoy, muchos no terminan de asimilar. 8:42 de la mañana. El municipio entero ya estaba bajo un cerco invisible. Los accesos bloqueados, las salidas vigiladas y las patrullas estatales cubriendo las arterias principales. En apariencia, era una mañana como cualquier otra. El mercado olía a pescado fresco, las tortillerías despachaban a su ritmo y el calor comenzaba a hacer sudar a quienes esperaban en las paradas de mototaxis. Nadie imaginaba que, a pocas calles, el núcleo de la seguridad local estaba a segundos de ser intervenido. La primera unidad de la Agencia Estatal de Investigaciones llegó al C2 por la puerta lateral, un acceso que rara vez se usaba. Los agentes, con chalecos antibalas y armas cortas, se movieron en formación cerrada. No hubo gritos ni advertencias. El objetivo era entrar sin que nadie tuviera tiempo de reaccionar. En paralelo, otro equipo bloqueó la entrada principal, impidiendo la salida de cualquier persona. Dentro, 3 operadores estaban frente a los monitores. Las pantallas mostraban en tiempo real distintas zonas de Pinotepa, calles, avenidas, accesos a escuelas. El más joven, identificado posteriormente como Jesús N., miró de reojo cuando la puerta se abrió, pensando que sería un superior. En menos de un segundo, un agente se plantó frente a él, ordenándole que retirara las manos del teclado. No hubo resistencia, solo un silencio tenso, roto por el sonido de las esposas cerrándose. A su lado, Ernesto N., de unos 40 años, intentó hacer lo que llevaba días temiendo: borrar registros. Sus dedos volaron sobre el teclado, pero no alcanzó a presionar la última tecla. Un agente le sujetó en las muñecas con fuerza, mientras otro desconectaba el CPU de la terminal.
El archivo que pretendía eliminar quedó abierto en pantalla. Un listado de cámaras con anotaciones en clave y un icono parpadeante de transferencia activa. En menos de 3 minutos, el personal del C2 estaba bajo custodia. Los agentes de la Fiscalía iniciaron el aseguramiento de equipos. Desconectaron discos duros, retiraron memorias USB y revisaron cajones. En uno de ellos hallaron una libreta pequeña con claves y abreviaturas. C7 libre 0800, no patrulle F4 hasta jueves, verificar pago antes de pasar video. Cada anotación correspondía a una cámara o patrulla municipal, acompañada de indicaciones que coincidían con zonas de alto interés criminal. Mientras tanto, en la comandancia municipal, otro equipo de la Guardia Nacional interceptaba 4 policías al salir del cambio de turno. Llevaban sus armas reglamentarias, pero 2 de ellas no estaban registradas. Los celulares fueron asegurados de inmediato. En ellos, los peritos encontrarían más tarde mensajes de voz y textos con instrucciones precisas. Ya manden los clips de las 7 o Patrulla 3 confirma depósito. Frases cortas, pero cargadas de significado para quien entendía el código. A pocos metros, en el cuarto de servidores del C2, un hallazgo llamó la atención de los peritos. Conectado de forma permanente a uno de los equipos, había un USB negro oculto tras un alargador de cables. Al abrirlo, aparecieron carpetas con nombres anodinos como mantenimiento o archivo antiguo. Dentro, sin embargo, había videos duplicados de cámaras, capturas de pantalla con rutas de patrullaje y un archivo de Excel con un inventario perturbador. Nombres, alias, horarios, zonas seguras y puntos cienos. Uno de los mapas físicos colgado en la pared reforzaba la magnitud del problema. Con marcadores de colores se indicaban áreas donde no había vigilancia, según la leyenda, pero que en la práctica contaban con cámaras perfectamente operativas. Entre esos puntos se encontraban una escuela primaria, un parque deportivo y 2 bodegas cercanas al puerto. Eran lugares estratégicos que, bajo la cobertura de supuestos fallos técnicos, quedaban libres para operaciones ilícitas. Afuera, el cerco continuaba. Los filtros de seguridad instalados en las entradas del municipio comenzaban a rendir resultados. Vehículos con placas clonadas, motocicletas robadas y 2 personas con órdenes de aprehensión pendientes fueron detenidas. El operativo no solo estaba desmantelando una red interna, también estaba limpiando, en tiempo real, las calles de Pinotepa. Pero lo más inquietante aún no había salido a la luz. Mientras los equipos forenses revisaban las computadoras, una de las terminales mostró una conexión activa. No provenía de Oaxaca, ni siquiera de un municipio vecino. La dirección IP apuntaba hacia Guatanejo, Guerrero. Alguien, a cientos de kilómetros, estaba viendo en ese mismo momento las cámaras del C2 de Pinotepa. Esa revelación obligó a modificar sobre la marcha el plan operativo. No bastaba con asegurar el edificio, había que cortar la conexión externa y rastrear su origen. Los especialistas en ciberseguridad comenzaron a aislar la red, desconectando terminales una por una, mientras el equipo técnico reforzaba la custodia del lugar. En las calles cercanas, los curiosos intentaban asomarse. Algunos grababan con sus teléfonos, otros, en cambio, preferían apartar la mirada. Para muchos, era la confirmación de un rumor que llevaba años flotando, que la seguridad municipal no estaba del lado de la gente. A esa hora el ambiente en Pinotepa ya no era el de una ciudad tranquila bajo control estatal. Era el de una comunidad que por primera vez en mucho tiempo veía expuesta una verdad incómoda. Los ojos que debían protegerla también podían ser usados para vigilarla y traicionarla. El inventario de evidencias crecía por minutos. En una de las mesas improvisadas como estación de análisis, los peritos alineaban los dispositivos asegurados: teléfonos, memorias, libretas, discos duros. Cada uno era una pieza del rompecabezas. Pero entre todos los hallazgos, hubo uno que dejó claro que no se trataba de actos aislados, sino de una estructura completa al servicio de un solo patrón. En uno de los celulares incautados a un operador del C2, los mensajes de WhatsApp y Telegram eran más que incriminatorios. Había fotos de patrullas en tiempo real, tomadas directamente de las cámaras municipales, acompañadas de anotaciones. Hoy toca limpiar esta cuadra. 0 patrullas hasta las 23. En otros, aparecían videos cortos enviados a un número con clave 744, correspondiente a Acapulco.
Las conversaciones confirmaban que la información no solo se compartía, se vendía. La ruta del dinero empezó a definirse. 3 depósitos mensuales, siempre los miércoles, llegaban a una cuenta registrada en Zapopan, Jalisco. Otros pagos eran en efectivo, sobres entregados por familiares que viajaban desde Chilpancingo cada 15 días. Las cantidades variaban, pero había un patrón. Cuanto más amplia era la zona liberada de vigilancia, mayor era el monto. 5,000 pesos por dejar una calle sin rondines, 10,000 por omitir un patrullaje en una zona de bodegas, hasta 20,000 por manipular los horarios para dejar un acceso libre durante toda una noche. Los investigadores no tardaron en identificar al beneficiario principal de esta información, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación operando en la franja costera de Oaxaca y Guerrero. El vínculo no era una conjetura, estaba respaldado por depósitos, mensajes y registros de llamadas. Incluso un documento en papel, hallado en el maletín de un policía detenido, contenía un mapa con códigos de colores para las patrullas. Verde para las confiables, coludidas, rojo para las neutrales y negro para las hostiles. No cooperaban. Más perturbador aún, fue el hallazgo de un archivo Excel en un USB escondido bajo el teclado principal del C2. En él, junto a las rutas y horarios, había una columna titulada Acciones sugeridas. Allí aparecían frases como no paga, intervenir, reportado, aplicar presión o interfiere, desaparecer si insiste. De los 14 nombres enlistados, 8 eran civiles, no eran delincuentes conocidos, sino vecinos, comerciantes, incluso un maestro de secundaria, personas que, por alguna razón, habían estorbado o incomodado a la red. Ese descubrimiento cambió la percepción del operativo. Ya no era solo un caso de filtración de información, era una plataforma criminal incrustada en estructura municipal, capaz de vigilar, omitir, bloquear y hasta marcar objetivos para acciones violentas. En las calles, la reacción fue inmediata. Algunos vecinos observaban desde las aceras cómo se llevaban esposados a policías y funcionarios a quienes habían saludado toda su vida. Un hombre mayor, con sombrero y camisa remangada, murmuró mientras cerraba su puesto de frutas. Ahora sí vienen por los que nos cuidaban, pero de ellos mismos. En colonias como Emiliano Zapata y El Porvenir, las madres no dejaban que sus hijos salieran a jugar. No por temor a los forasteros armados que recorrían las calles, sino por lo que escuchaban en los murmullos, que el uniforme ya no garantizaba protección. Uno de los detenidos que más impactó a la comunidad fue Luis N., un policía con más de 15 años de servicio, conocido por ayudar en campañas comunitarias y actos cívicos. Para muchos era un servidor ejemplar, pero en su teléfono los chats lo mostraban como enlace directo con operadores del cártel. Su reacción al ser arrestado no fue de sorpresa ni de miedo, sino de resignación. La magnitud del daño institucional se reflejaba también en los rostros de los agentes estatales desplegados. Para algunos de ellos, que llevaban años trabajando en Pinotepa, la traición dolía de forma personal. Un agente de la AEI, con voz baja, lo dijo sin rodeos: este pueblo tiene miedo, pero lo peor es que ahora siente vergüenza, porque la amenaza estaba adentro. Mientras tanto, el equipo de ciberseguridad detectaba que las cuentas espejo no solo transmitían a dispositivos en Oaxaca y Guerrero. 2 de ellas habían estado activas durante semanas en ubicaciones de municipios vecinos como San Pedro Jicayán y Santiago Jamiltepec. El patrón se repetía: mismas direcciones IP de destino, mismo formato de archivos, mismo receptor final. La Operación Sable había destapado algo que ya no podía considerarse un caso aislado. Para el mando del operativo, aquello significaba una sola cosa: había que ampliar la investigación y actuar más allá de Pinotepa. Pero antes, había que cerrar el círculo en casa. El fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, lo dejó claro en su informe preliminar: ninguna captura aislada. Vamos por el sistema completo. Y aunque ese día el Estado había recuperado el control físico del C2, la pregunta que quedaba flotando en el aire era inevitable: ¿cuántos más están infiltrados?